nuestro país, como podríamos decir. ¿Anduviste por Artigas? Anduve por Brasil. ¿Dijiste el norte de nuestro país? El norte de nuestro país, o sea, hacia el norte. Nuestro país Del al continente, norte. del continente. Iba a decir el norte del continente, pero no estuve en el norte del continente, estuve a la mitad. Estuviste en el sureste de Brasil. En el Ellos sureste. le llaman a esa zona sureste. Sí. O centro-oeste. Centro-este me parece que sería un poco más adecuado. Anduve por Río de Janeiro. Y bueno, una licencia por ahí. Ciudad maravillosa. Unas vacaciones por la ciudad maravillosa que ¿Tuviste un maracanazo o no? No hubo un maracanazo en esta ocasión. Pude observar, sí, obviamente. Pero el hecho de que Maracanazo. Metaverso estuviera allá fue un maracanazo para Metaverso. Ah, bueno, eso sí. Acá me decían, vos es tu Metaverso. este metaverso, sí. Tem un sector do Flamengo lá. Eso. Eu vou matar ele porque era de Botafogo. No, en todo caso, sentí una gran responsabilidad en el vuelo hacia allá. ¿Por qué? Porque me tocó en los asientos de emergencia. Nunca me había tocado volar en los asientos de emergencia del avión. Me generó responsabilidad. Responsabilidad porque nunca me había pasado, como nunca me había sentado en esos lugares, me hicieron leer un cartoncito. Al público. No, me hicieron leer para informarme cómo se abría la puerta de emergencia y A mí me ocurre eso, viejo preocupado en estos viajes. Bueno, cómo, Y me vengo en ómnibus. cómo se desplegaba además el tobogán inflable y todo eso. Y además decía en el cartoncito que bueno, Que te vaya Judy. que me decía que por responsabilidad yo tenía que asistir a todos, a toda la tripulación. O sea que tenías hasta un cargo ahí dentro. Sí, yo cuando me despedí de la tripulación, chao colega, le dije. Seguramente fue alguien que mira Metaverso y dijeron, no, este Sí. tipo está capacitado Este para tipo. orientar a los pasajeros en el caso Sí, sin lugar a dudas. Yo me sentía responsable de la vida de todos los pasajeros que iban en ese avión, imagínate. Felicitaciones entonces. Sí, bueno, muchísimas gracias. Como te dije, bueno, estuve en Río. Lamentablemente no me pude quedar para el evento de esta época. Una colombiana andaba por allí. Una colombiana De andaba por Barranquilla. ahí. Barranquilla, exactamente. Estamos hablando de Shakira, que se presentó el sábado 2 de mayo. ¿Gerard Piqué andaba no? No, Piqué no. No picaba ahí. No había mucha onda ahí con Piqué. Y en un momento, un dato curioso, ¿no? Yo fui a comprar una caipiriña, hay muchos puestos de caipiriña. ¿Qué ejemplo estás dando? De hecho, probé la mejor caipiriña que he probado en mi vida. Sí, la caipiriña es brasilera. Pero- En Brasil, pero no saben debe con haber chanta, pero hay gente que la hace. Pero no saben con qué fruto fue la mejor que he La probado en mi caipirinha vida. original es con limón. La original es con limón, pero allá te hacen de todas las De frutas. todo un poco. A mí me gusta con naranja. ¿Saben con qué la probé yo? Kiwi. Una deliciosa pero exquisita, para mí la mejor caipiriña de mi vida. Caipiriña. Una kiwiriña, con cachaza, ¿sí? Porque también se la venden con vodka, están Caipirosca. la caipirosca, sí, ellos le dicen caipiriña con vodka, ¿no? Y la verdad que es una delicia. Bueno, y cuando estuve comprando ahí la caipiriña esta de kiwi, una de las cosas que le consulto es, che, se están preparando para Shakira, ¿no? Bueno, yo, muy uruguayo acá, ¿no? Era como suele ocurrir en la playa. En la playa, en Copacabana se presentaba así. Bueno, tú veías ahí en la playa, el escenario era inmenso, o sea, como para que tengas una referencia, capaz que Sí, yo creo que había algo de que... casi el doble, por ejemplo, del escenario que se armó acá en Utah. Si no me falla la memoria, creo que leí algo acerca de la altura que tenía el escenario, se hablaba de 5 o 6 metros. No, y además había una conexión entre el hotel donde se quedaba Shakira con el escenario. Además le habían puesto, seguro había una zona VIP, si bien era gratuito, había una zona VIP también. Sí, Y le habían puesto piso flotante también. Y habían 6 torres, que eran las que yo observé, que creo que fueron 3 en total. A lo largo de la playa. A lo largo de la playa, cada una con pantalla gigante y sonido además. Porque habitualmente en esos conciertos se habla de millones de Claro, personas. yo le fui a preguntar al tipo de la caipirilla, le digo... Pensando que los parámetros eran los que tenemos en Montevideo. Exacto, le digo, ¿cuántos esperan acá? ¿200.000, 300.000 personas? Y me dice... Sería un fracaso. Se rió de mí y me dice, no, millones, me dice. En Lady Gaga el año pasado, me dice, recibimos 3 millones. Es que yo me animo a decir, no, hace muchos años que no miro el ranking de los conciertos que hay al aire libre a lo largo y ancho del mundo, pero hasta hace unos años atrás, entre los 10 de más concurrencia en el mundo, había por lo menos 2 realizados en Río de Janeiro. Recuerdo cuando Rod Stewart estuvo hace muchos años atrás, fue durante años el récord a nivel mundial, cuando estuvieron los Rolling Stones,
Lady Gaga. Bueno, 2 millones de personas fueron al concierto de Shakira, ¿eh? Numerito, ¿no? Casi que un Uruguay. Pero aparte no me entra en la cabeza la cantidad de gente en esa playa, ¿no? O después hemos visto videos a través de las redes sociales. Que hablamos de Río de Janeiro, una de las ciudades que recibe, a pesar de la violencia y todo eso, es de mayor atracción turística en el continente, ¿no? 180 millones recaudaron en cuanto a los vuelos que llegaron. Y eso es organizado por de distintas partes del continente, o sea, y ganaron 10 veces más de lo que invirtieron. Exacto, ese tipo de recitales son organizados normalmente o coorganizados por la prefectura. Es organizado por la prefectura de Río de Janeiro, ¿sí? Y bueno, un éxito total, sin lugar a dudas. Nosotros estuvimos ahí en el escenario viendo cómo se preparaba. De hecho, pudimos ver en alguna otra parte de Río de Janeiro también las personas que iban a vender, no eran los que están siempre, sino que tenían que estar acreditados y que iban a vender, qué sé yo, bebidas, golosinas, snacks y todo ese tipo de cosas, y que era una empresa que les proveía todas esas, les proveía hasta los costos con los que vendían, ¿no? O sea, la verdad que es un trabajo de producción importante, que como te digo, cuando yo llegué el escenario ya estaba armado, o sea, estamos hablando de yo llegué, yo por eso digo, además tú me mandaste alguna imagen y vi por ahí en alguna página vinculada al estado, a la ciudad. No, impresionante. Imágenes de esto. Impresionante. Bueno, si yo también quiero agradecerte por el obsequio, el souvenir que me trajiste desde allá. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo en Brasil soy hincha desde pequeño de Flamengo y bueno, eso me trajo un morral. Tengo ahora un morral del Club de Regatas Flamengo. Muchísimas gracias. Lo mínimo que podía hacer mi querido amigo. Bueno, vamos a lo nuestro, Renzo, vamos a retomar nuestras actividades acá en Metaverso con información que tiene que ver con algo que le cambió la vida a la frontera, particularmente en este caso vamos a hablar de Chuy, porque obviamente es donde vivimos y de donde hacemos semana a semana Metaverso. Estamos mencionando lo que tiene que ver con el advenimiento, la puesta en funcionamiento, la implementación del sistema de presión que cumplió hace unos días atrás 40 años de su puesta en funcionamiento justamente. Sí, es totalmente una propuesta que en su creación, en su origen, en su génesis, nace más que nada por pedidos de Rivera, ¿no? La otra frontera hacia allá que tenemos también en nuestro país con Brasil. En principio era solamente para Rivera, con su peso político, por ser capital departamental. Exactamente, pero Chuy no fue ni lerdo ni perezoso y no quiso quedarse atrás y enseguida lo implementó también. Exactamente, los actores políticos que teníamos en la época, el intendente era Auto Puñales, teníamos por ahí a García Rijo, que a mí, el amigo íntimo del entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, dijo no, nosotros en Rocha tenemos la ciudad de Chuy, que está atravesando las mismas dificultades que Rivera, con el tema de las diferencias que hasta ahora persisten, ¿no? Económicas, y queremos que también el sistema se aplique a la frontera que tenemos aquí en el departamento de Rocha. 40 años cumple el sistema de Free Shop, cumplió el 23 de abril exactamente, así como tú lo dices, más allá de que ese fue el día que se dio el decreto y demoró pero fue muy rápido, en 3 meses ya estaban instalando. A los 2 meses ya las publicaciones se daban cuenta de cómo venían funcionando. Exactamente, así que bueno, sobre esto fuimos a hablar con el presidente de la Asociación de Free Shop de Chuy, que también no fue el primero, pero fue uno de los primeros que abrió un free shop acá en nuestra frontera. Estamos hablando de Carlos Javier Calaú. Sí, no fue el primero, pero es alguien que estuvo desde ese primer momento. Nos habla justamente de quiénes fueron o cuáles fueron los primeros free shops que se instalaron acá en la frontera por aquel ya lejano año 1986. Claro, sí, nosotros estamos el 23 de abril, cumplimos 40 años de existencia. En abril del 86 fue cuando se firmó ese decreto y después, 3 meses después, empezaron las empresas a funcionar. Y eso, bueno, ha hecho una trayectoria, como bien lo dicen las autoridades de la época, que ahí tenemos un poco la literatura antigua de los diarios de aquel momento, donde conversan sobre la necesidad de incentivar el comercio de la frontera, tanto de Río Branco, de Rivera en aquella época, como Chuy. Fueron los 2 puntos principales que eran los más afectados por la crisis comercial, por las grandes diferencias que había con los precios con Brasil, que hoy persisten esas diferencias de precios, pero
han sido totalmente atenuadas con otro modelo de mercadería, que es lo que tenemos, que es el abanico que tenemos en el sistema. Entonces, eso trajo como consecuencia todo lo que vimos hasta el día de hoy, un volumen importante de empleo, desarrollo en la zona. En el caso de Chuy es el segundo punto de recaudación que tiene la Intendencia Departamental. En fin, todo lo que se ha hecho ha sido en torno a nuestro sistema, lo que hemos mejorado en las infraestructuras, son cosas que van quedando y para nada podemos hablar de un sistema negativo, porque lo que tiene el sistema en Chuy, lo que desarrolla, lo que emplea y lo que paga de impuestos, no lo paga ni siquiera Rocha. O sea que en el departamento de Rocha es el punto principal el Chuy. O sea, que tiene sus altibajos, lo tiene, que tiene su problemática, la tiene, como todo modelo de comercio, pero y hoy, acoplado al sistema, lo que es Río Branco y Aceguá y Bella Unión, es como lo dijo algún político nuestro, es la principal industria privada del país en mano de obra, o sea que nosotros tenemos más de 6.000 funcionarios directos en las diferentes fronteras funcionando y no hay ninguna empresa en Uruguay, ni tienda inglesa, ni nada que se maneje ese volumen de empleo. Entonces es una cosa a tener en cuenta, con todos los requisitos y con todas las obligaciones que tenemos que tener, pero es un sistema que no ha parado de crecer y de darle beneficio a la comunidad. Hablamos del decreto que entra en vigencia el 23 de abril de 1986, usted lo decía, se aplica a Rivera y a Chuy. Se priorizan esas ciudades, además de por lo que usted decía, por ser fronteras secas, quizá por eso había más asimetrías en cuanto a precios. Claro, y eran las empresas, las fronteras que más sufrían porque eran las que tenían más ingresos de turistas y eran las fronteras donde más se beneficiaba el comercio brasileño. Entonces por eso lo pusieron como testigo, como experiencia a esas dos fronteras. Después, bueno, vinieron gobiernos siguientes y habilitaron el resto de las fronteras y bueno, y por ahí el sistema se multiplicó, claro. Recordemos que el sistema nace, digamos, con un primer empuje de Rivera, pero que automáticamente Chuy se acopla a ese sistema, incluso con una visión de los actores políticos de esa época también, que respaldaban que nuestra frontera también tuviese los beneficios de este sistema. Bueno, realmente, como fue en el régimen, cuando el primer gobierno del doctor Sanguinetti, y Servino y todos esos ministros eran del partido del presidente. También teníamos gente muy pujante en el departamento nuestro, como el diputado García Rijo, que tenía una amistad muy personal con el doctor Sanguinetti, y también el intendente de la época, Adauto Puñales, que también era riguroso en sus exigencias por la gran amistad que él tenía dentro del partido. Y de ahí que presionaron y mucho para que Chuy fuera un poco el hijo del sistema de Rivera. O sea que el sistema no se hizo por Chuy, se hizo por Rivera, pero con la insistencia política de la época se incorporó Chuy al sistema. Y de ahí que, bueno, vemos en los diarios que hablan específicamente del sistema vinculado a Rivera y a Chuy. De ahí nació Chuy también, en conjunto con Rivera. Bueno, y seguimos con la palabra de quien desde hace muchos años es un referente a nivel del sistema free shop, no solo de la frontera, me animo a decir que a nivel nacional, porque muchas veces los medios, los corresponsales vienen a hablar con él, justamente por estos años, esta trayectoria que tiene al frente de su comercio, que además es un cliente, un amigo desde la casa, del Center Free Shop, hablando justamente acerca de los primeros comercios de Terramó que se instalaron acá en la frontera. Como es una persona muy experimentada en el comercio del sistema free shop, porque no solamente ha sabido hacer empresa acá en
nuestra frontera de Chuy, sino que también ha tenido comercios en otros, Pero además en otros puntos. además tiene un center free shop allí en Río Branco. Sí, por eso. En otros puntos fronterizos también tiene comercio del sistema, así que bueno, en ese caso, Carlos Javier Calabuí es una palabra calificada. Exacto. Y yo, como soy de Chuy, recuerdo, era pequeño, antes de que se instalara el sistema, era muy pobre el tema de los comercios que existían de este lado. Los supermercados, las tiendas de lado brasileño trabajaban muy bien. Todavía no fue el boom, no era la explosión que se dio ahí en el cambio de década de los 80 para los 90, pero estaba bastante deprimido el comercio al lado uruguayo. El padre de Carlos Javier Calabuí tenía la Casa Calabuí, que es donde está desde hace ya muchos años el Center Free Shop, pero habían otros comercios que estaban instalados ahí, pero que no la venían pasando bien. Exactamente, la desigualdad en cuanto a los precios, bueno, era muy parecida a lo que tenemos hoy, en donde el comercio brasilero, bueno, tiene ventajas en cuanto a los precios y en cuanto al tipo de cambio, y entonces, bueno, era una situación complicada para los comercios del lado uruguayo. Por ahí nacen dos free shops que son los pioneros, que si mal no me equivoco... No, eran como tres o cuatro. Estaba el Shopping Center. El Shopping Center, que es donde está hoy día el casino. El Daroc. El Daroc, que estaba frente a la plaza, donde hoy está el Dorado Hogar. Exacto. También teníamos, tendría que recordar, el Baratillo, que era lo de Simone Magic. Ajá. Que es por donde está hoy día allí la zona de grandes tiendas Montevideo y un local del City Free Shop. Y uno más que no recuerdo cuál era. Bien, entonces bueno, teníamos algún otro adicional, pero digamos fueron los pioneros en cuanto a este sistema de free shops, ¿no? Neutral ya estaba. Sí, los hermanos Messi. Mira, era de los primeros también. Bueno, en todo caso vamos a seguir escuchando qué es lo que nos tiene que decir Carlos Javier Calabuí en esto que es el 40 aniversario del sistema free shop que tanto le ha dado a nuestra frontera. No, había muy poca cosa, se fue extinguiendo el comercio del lado uruguayo, porque me acuerdo en la época que acá mismo mi padre tenía comercio y justamente lo terminó cerrando el comercio 2 años antes de que se decretara este sistema. En el año 84 cerró el comercio. Porque ya eran épocas de mucha crisis, pero fue un comercio que lo arrancó en la década del 40 y con una pujanza insostenible en la parte de comestibles, en la parte de arroz, fideo, grasa, aceite, pero era algo que se traía en camiones al Chuy y que se despachaba para el lado brasileño. ¿Por qué? Porque había mucha demanda y era muy distante en la reposición de la mercadería en Brasil. Entonces fueron muchos años de bonanza en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60. Fueron muchos años de bonanza para el comercio uruguayo. Había 5 o 6 empresas importantes, ¿no? Que estaba el comercio de Luis Gómez ahí a mitad de cuadra, estaba Casa Calabuí aquí, estaba la Casa Fernández allá abajo, estaba Manzanares en la mitad de acá, ahí enfrente al Hotel Chuy, por ahí. Y bueno, todo eso funcionaba a full. Y después muchos otros boliches más chicos andaban muy bien. Pero bueno, ¿por qué? Porque eso cambia en algún momento. Claro, eso cambia. Y clásicamente la frontera tiene un ciclo entre 15 y 20 años que tienen que cambiar. Yo me acuerdo que en esa época, en la década del 80, yo tenía también mis negocios en Brasil y mi padre me decía, dice, ¿por qué no ponen los huevitos en diferentes canastas? Porque esto se está terminando. Brasil, tú vas a ver que se está apocando, va a venir un vuelco importante. Y bueno, y cuando Brasil en los 90 decretó el dólar 1 por 1 con el real, explotó el sistema free shop. ¿Por qué? Porque venían a consumir de gusto, porque un litro de Unihuelque costaba menos que un litro de Belio Barreiro. Entonces, ahí estaban las palabras muy sabias de mi padre. Dice, mira que esto es cíclico, y realmente así fue. Como toda experiencia cuando comienza, son pocos los que se adhieren. ¿Cuáles fueron los primeros free shops que tuvimos acá en Chuy? Bueno, el primero fue
estaba Rossi, estaba el BBMIC, estaba Neutral, estaba el Shopping Chui, que era Daniel Rojales, y después estaba el Daroc enfrente de la plaza. Eran los principales del momento. En el caso nuestro, con la empresa Jorge Silva y compañía, bueno, arrancamos a fines del 86, o sea que unos 6 meses después que se decretó el sistema, arrancamos nosotros. Y bueno, y a partir de ahí esto ha sido algo pujante, permanente. Hablamos de empresas de gente local, como es su caso, pero también de gente que vino de afuera, como el Neutral. No, sí, esa gente vino de afuera, sí. De ahí lo único que en aquel momento inicial, los que estaban locales era el Maisiki y Rossi. Además, bueno, después empezó Jorge Silva con su panadería, Duilo Silveira con el comercio de ramos generales, que era que el padre era otro de los pilares que hubo en la frontera, Silveira y compañía, ¿viste? Tanto acá en la esquina como el padre de Duilio en la mitad de la cuadra allí. En fin, eran cosas tradicionales de la frontera. Y queda algo de material de lo que fue esta jugosa charla con Carlos Beccalawig, hablando acerca aún de estos 40 años, pero también de otro temita que por ahí ha generado cierta polémica, inquietud, ¿no? Incomodidad entre algunos empresarios, pero también clientes en general. Pero nos vamos al ámbito político. Vamos a liquidar lo que fue la charla por Zoom que tuviste hace algunos días atrás con el ex senador Rafael Milei. Exactamente, líder del Nuevo Espacio, Frente Amplista. Hablamos en esta ocasión, ya como para finalizar esta charla, acerca de lo que fue esta reunión del Escudo de las Américas, ¿no? Impulsada por Donald Trump y todo su séquito de ultraderecha que, bueno, ha acompañado las distintas reuniones. Un Escudo de las Américas que en realidad no se ha puesto en práctica tampoco, pero que, bueno, generó impacto y noticia en algún momento en nuestro país. Que además, obviamente, por razones obvias, esto es impulsado por Trump, no hay gobiernos de izquierda. Y a propósito de la izquierda, Michelini dice que a nivel internacional la izquierda está bastante desunida. Exacto, que lo que sucede en Uruguay, que en realidad es algo atípico a lo que es la izquierda a nivel internacional. Y por eso muchos se miran con atención a Uruguay, por esa razón. Exacto, y que bueno, esto en las últimas noticias ha hecho que también, bueno, si bien han sido declaraciones elegantes del embajador de Estados Unidos en nuestro país, tampoco no dejan de preocupar en cierto sentido, porque sabemos, bueno, cuáles han sido las reacciones a nivel mundial con los distintos líderes políticos que no van alineados al pensamiento de Donald Trump. Y el Escudo de las Américas es una situación bien complicada, porque Estados Unidos está en una arrogancia que nunca tuvo, porque la génesis de Estados Unidos fue enfrentarse a los imperios. Eran las 13 colonias que se enfrentaban a Inglaterra, que era el ejército más poderoso del mundo. Y hoy que está en una actitud de soberbia, de ser el matón del barrio, llama con la excusa del narcotráfico, nos llama a los países que más problemas de narcotráfico tienen, y después convierte una reunión del narcotráfico en una reunión ideológica de derecha, donde lo único que vale es el mercado, donde lo único que vale es el dinero, donde los valores del ser humano no están presentes. O sea, bien, digamos, las banderas o los valores de la derecha, que creen en la meritocracia, o sea, creen que una persona por sus propios méritos puede salir adelante. Cuando la ciencia dice que si en los primeros 3 años de tu vida no recibís las proteínas correspondientes, ya la brecha que tenés con los niños o niñas que recibieron las proteínas correspondientes es inmensa. Para poner un ejemplo. Después el tema educativo, si alguien recibe inglés o no recibe inglés los primeros años de su vida para tener un segundo idioma o un tercer idioma. O sea, creen que solo con hacer méritos
te basta. Bueno, sí, hay algunos que tienen un don, puede ser un músico, puede ser un jugador de fútbol, claro. Suárez tiene un don, lo desarrolla y por supuesto sale adelante, gana dinero, está todo bien. Pero si tú no tenés un don, si tú sos una persona como el 99% del resto de las personas que la tienen que luchar, si tú no tenés ciertas condiciones en tu infancia, descarrilás. Y cuanto más abajo de la sociedad estás, más descarrilás rápidamente. Finalmente, Rafael, bueno, se postergó la reunión que dijimos en un principio, estaba programada para Chuy, ahora quedó para el 19, No, 29. Creo que 29. está, creo que la vamos a hacer el 29, porque yo ahora voy a Barcelona, en lo que va a ser la cumbre del progresismo, invita a Pedro Sánchez, que va a estar Lula, que va a estar Orsi. O sea, va a ser un momento muy, muy importante. Me han pedido ser expositor en uno de los paneles. Este, y la verdad que la izquierda necesita el progresismo mundial, necesita, digamos, reconstruir sus formas de acción y más unidad, ¿no? La izquierda en el mundo está muy desunida, no en el Uruguay, que debe ser los 3 o 4 países que tienen una unidad estructural, pero en el resto del mundo la izquierda está muy, muy desunida. Por eso a Uruguay se lo mira desde la izquierda y los otros países con mucha atención y nos preguntan cómo han construido esa unidad en la diversidad, que es muy importante. Otro actor que se encuentra en el Senado, con quien vamos a ir terminando también el material que habíamos recabado, es el senador Felipe Carballo. Hablamos en un momento largo y tendido sobre temas de seguridad y tú le hacías alguna consulta acerca, bueno, de lo que fue la interpelación y la presencia de quien fuese ministro del Interior En el gobierno de la calle Pau. en el gobierno de la calle Pau, Nicolás Martínez. Exacto, Felipe Carballo está de gira por el interior del país y en su visita a Chuy le consultábamos acerca, pocos días antes se había realizado la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, acerca de unas medidas que presentó al otro día Nicolás Martinelli, quien fuera ministro del Interior en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y Martinelli nos dice lo mismo que en algún momento nos dice Aníbal Pereira, que es raro que el día de la interpelación primero no estuvo en sala y al no estar en sala no presentó ese paquete, esa sugerencia de medidas a nivel de seguridad. Pero también se habló acerca de un proyecto de ley que presentó el propio Felipe Carballo. Exactamente, está impulsando lo que sería la regulación de los casinos online. Sabemos que los casinos... No casinos online, sino estas empresas que hacen juegos online. Por eso, sí, las apuestas online, Exacto, por decirlo más genéricamente. Pero sabemos que todo el tema de las apuestas está regulado por los casinos del Estado en nuestro país, pero se escapa por ahí la parte online, entran empresas a las cuales uno puede acceder a veces con la tarjeta de crédito y eso, bueno, influye también en el tema económico en las familias uruguayas. Me extrañó muchísimo que Martinelli no estuviera en la interpelación. ¿No? Me extrañó. La verdad le tengo que decir, me extrañó que no estuviera en la interpelación. Pero sí estuvo, por ejemplo, el senador Cami. El senador Cami hizo algunas propuestas que nosotros lo dijimos en su momento, no tengo ningún empacho en reconocer determinadas cosas, que hay un montón de cosas que no coincido, pero hubieron propuestas concretas que el ministro inclusive me consta que en alguna de ellas estaba dispuesto, digamos, a estudiar. Bienvenida a aquellas propuestas, ¿no? Si hay propuestas desde la oposición, bueno, desde el gobierno se ha tenido esa voluntad, por eso este plan de seguridad se creó, se conformó con la participación también de la oposición, ¿no? Lo que pasa es que después no quieren reconocer que participaron ahí. Pero ahí tuvieron los blancos, tuvieron los colorados, tuvo Cabildo, estuvo el sector de Mieres, que no me acuerdo cómo se llama, el Partido Independiente, ¿no? Creo que fue el único que no estuvo ahí fue Salle, después los demás estuvieron todos. Te podrá gustar o no, pero el gobierno los convocó, tuvieron la oportunidad de hacer propuestas, pero también un conjunto de organizaciones, porque también se vino a hablar con la gente, también esas organizaciones sociales fueron convocadas y se pudieron elaborar este gran plan de seguridad.
bueno, como todos los planes. Yo lo dije también en la sesión, nosotros hoy tenemos un plan y eso nos permite que, entre otras cosas, saber hacia dónde vamos, pero también nos permite saber en qué cosas va a cumplir el ministro y en qué cosas no. Porque también es nuestra responsabilidad como legisladores, nos permite eso, tener un documento y hacer el seguimiento y el control para que se vayan cumpliendo aquellas cosas que se necesitan. Le cambio de tema nuevamente y brevemente presentó un proyecto para regular los casinos online. ¿Por qué y qué se piensa obtener? Bueno, primero que nada porque es un tema que nos preocupa enormemente. Nosotros sabemos que nos estamos metiendo con la banca privada del país. La legislación que tenemos en relación a este tema viene ya desde larga data, ¿no? Es decir, la banca privada la que maneja todo el tema de los juegos. Ahí se maneja un montón de recursos, un montón de dinero. Yo creo que, y a su vez, quien es dueño de los juegos, del espacio de los juegos, es el Estado. O sea que por lo tanto el Estado, a nuestro entender, no puede seguir mirando cómo pasan un montón de millones y millones de dólares sin recibir nada a cambio, ¿no? Entonces quien autoriza, y la banca privada tiene en concesión en realidad, que permiso que le ha dado el Estado para que llevara adelante eso. Lo adelante tecnológico traen aparejado otras cosas. Cualquier persona que tenga un celular, que tenga acceso a internet y una tarjeta de crédito puede estar apostando. Y eso nos trae aparejado otras situaciones que están vinculadas con la salud mental, que están vinculadas con la ludopatía. Hay una cantidad de menores que eso lo están haciendo, con la tarjeta de crédito de los padres, que seguramente buscarán la forma y la conseguirán. Bueno, ese es un problema importante que estamos teniendo nosotros en el país y que no, como Estado, tenemos la obligación de hacer algo. No podemos seguir mirando para el costado. Por eso la necesidad de armar, bueno, digamos, un registro de apostadores, una plataforma propia por parte del Estado en materia de juego online y, ¿por qué no?, también pensar de que hay nuevos actores que han llegado al país, que quieren invertir y que se pueda abrir justamente toda esa brecha para que exista un ámbito de competencia. Muchas veces escuchamos hablar por parte de algunos sectores de nuestra sociedad de la libertad de mercado. Bueno, esta es una oportunidad, ¿no? Específicamente para todos aquellos que quieran, digamos, desarrollarse, lo puedan hacer.
fiestas, sushi, tragos, sabor a toda hora. De lunes a domingo, ven con tu gente ya. La fiesta es en la mesa y en el delivery también está. Entre amigos, sabor sin final. Karaoke y bingo, el fin es sensacional. Entre amigos, ven a disfrutar. Parrillada y pizza te van a encantar. Entre amigos. En Brasil, de Patraca 5, Chuy, te esperamos ya. É no clima do outono que o Center Free Shop é o seu ponto de encontro no Chuí. Vamos às compras? Vamos ao Center Free Shop. O mais completo frio da fronteira, aceitamos Pix. Oferecemos a maior variedade em produtos importados, perfumaria, bebidas, em destaque os melhores vinhos, camp e pesca, cama, mesa e banho, eletros e eletrônicos, bonecas, carrinhos de bebê, cadeirinhas para carro, ferramentas, caixas de som e muito mais. Na Avenida Brasil 643. Suas compras com mais alegria no Chuí estão aqui no Center Free Shop. calling my name. The city's heavy on me. I need a different air now. I just wanna break free. If you feel it inside, don't think twice, just ignite. Where the open sky calls us, we can take off tonight.
está más cerca el Mundial 2026, mi querido Rubén? ¿Dónde se va a jugar? Se va a jugar en Norteamérica. Y cuando decimos Norteamérica hablamos de los 3 países que integran ese continente, de abajo hacia arriba: México, Estados Unidos y Canadá. Exactamente, y bueno, está claro que en la época de los mundiales, así como sucede en otros torneos como la Copa América, es clásico comprar el álbum, que ustedes ya están viendo en pantalla, esto lo van a ver en un ratito. Para mí era una fiebre cuando era niño. Sí, imagínate pasar todas estas hojas. Primero verlas así limpias, sin ninguna figurita, y ya de paso las primeras compras del álbum solía venir con una cantidad importante de sobrecitos. Sí, después de varios sobres te empezaron a salir las repetidas. Sí, era un bajón. Sí. De repente, bueno, si había algún amigo, algún conocido del barrio, bueno, tengo para cambiar. Sí, no sé si se daba acá en Chuy, sé que en Montevideo en algún lugar se daba así, pero allá donde yo vivía, por ejemplo, había una calle que justo daba hacia quizás el mayor proveedor de Panini en ese lugar, que es quien ha hecho los álbumes históricamente, y que, bueno, uno llegaba así con un fajo así de repetidas y empezaba a hacer intercambios, o por ahí compraba la más difícil que claro, porque te iba a decir eso, aparte había una o dos figuritas que era casi imposible. Sí, sin lugar a dudas. Si la encontraba era como sacar el 5 de oro. Sí, sin lugar a dudas. Creo que y a veces eran jugadores, a veces de tercer nivel, pero no sé por qué Panini lo ponía, bueno, vamos a mandar una figurita sola. Sí, porque por ejemplo, yo recuerdo en algún mundial donde Maradona, por ejemplo, te calzaban de tener la mano, y era capaz que la estrella del mundial. Entonces, bueno, estos álbumes los pueden encontrar ¿en dónde, mi querido? En Angap Chuy, porque bueno, sabemos que Angap Chuy, desde que aparte tienes el mercado del 360, tiene de todo, e incluso el álbum del mundial 2026. Mini mercado 360 de Angap Chuy encuentras el álbum. ¿Y las figuritas? También, todo está allí. Todo ahí. Todo está allí, y comprando la figurita allí lo que puede llenar el álbum. Sí, los sobrecitos de 60 pesos. Y te cuento algo, mi querido. Dígame. Tengo un sobrecito acá. ¿Vamos a hacer algo en vivo? Vamos a hacer un unboxing, ¿te parece? Un unpacking. No sé cómo. Vamos a desensobrar las figuritas que tiene Renzo en este momento. El sobrecito fue adquirido, obviamente, que en Ancap. En el 360, vamos a ver mucho suspenso en este momento. ¿Cuáles son las figuritas que nos tocan? Vamos a ver si sacamos algún uruguayo. Voy a ordenarlas un poquito así, para que no... Se me cayó una. Te voy a ir haciendo una imagen, así después la usamos sobre lo que es la edición del programa, ¿te parece? Bueno, perfecto. Si quiere ir levantando la figurita, déjeme por acá el sobre que lo vamos a ir mostrando. Bueno, el primer jugador que tenemos que sale es de Costa de Marfil por la camiseta. Dígame el nombre. Ibrahim Sangaré. Ibrahim Sangaré, Costa de Marfil. Primera figurita que sale de este sobre que tenemos acá con Renzo. Segunda, levanta la figurita. Vamos a ir mostrando la imagen del jugador de Costa de Marfil, como le decíamos, que en clubes, a nivel de clubes, juega en el Nottingham Forest de Inglaterra, en la Premier. Luego tenemos a Stephen Eustaquio, de Canadá, que juega en el Porto de Portugal. En el Porto, mira, no lo conocía ese. Luego tenemos a... De Arabia Saudita, rival de Uruguay. Abdulrahman Al-Zambi. Rival de Uruguay, como les decíamos, Arabia Saudita, vamos a ver en qué equipo juega. Juega en un equipo de allá. Sí, de la Liga Saudí, la Ali. Ali es uno del cuadro más importante. Y bueno, tenemos a Francis de Bayo, debe ser, que juega en el Auckland de Nueva Zelanda. Este es la pluma, Nueva Zelanda. Luego tenemos a un jugador haitiano. Ruben Providence. No sabía que haitianos que se llamaran Ruben. Mira, esto es una novedad. Bueno, tenemos Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Awalnadi del Selamtor Fútbol Club. ¿De dónde no es? No ¿Dice sé. más? No sé, Macedonia. no sé. Y la última figurita, bueno, camerunés de un país, no, eso es Ghana. O Ghana. Es Ghana, bueno, un país que tiene recuerdos estrechos con... La misma Camara. Enfrentamientos con Uruguay. Este juega en el Mónaco de Francia. Y tenemos, mira qué suerte tuvimos. Recibe tu sobre de Cristales Grandes, porque también viene el álbum para descargarlo en el celular. También. Así que tenemos una figurita. ¿Cuántas figuritas trae entonces cada sobre? Según esto trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más. No sé si esto vendrá siempre o no, pero en todo caso 8 figuritas nos tocaron. Así que este fue el unpacking del sobre que adquirimos hace unos minutos allí en el 360 de acá.
Muy bien, así que pasen por el minimercado 360 de Ancapsuit, que como ven ustedes tiene todo para vivir el mundial al máximo. Además, la emoción que despierta abrir cada sobre y ver qué figurita va saliendo. No nos tocó ningún grupo eso. No. Vamos a ver, espero que no sean de las figuras difíciles, no sé, un Fede Valverde, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos con informaciones que llegan desde la capital departamental, desde la Intendencia de Rocha, porque hace pocos días se presentó y ya se otorgaron algunos beneficios a productores ovinos, el fondo rotatorio ovino. La presentación estuvo a cargo del intendente Alejo Gutiérrez, entre otros jerarcas de la comuna. Exactamente, un fondo que cuenta con $100.000 en esta En algún momento ocasión. dice 100.000, pero no dice 150.000, Alejo. No sé si te diste cuenta, sí, por eso no me quedó claro, pero entre 100 y 150.000. Bueno, digamos que por lo menos $100.000 van a ser parte de este fondo rotatorio ovino, porque cuando hablamos de un fondo rotatorio es un dinero que va a préstamo a los pequeños productores rurales de nuestro departamento Ovinos, o sea, y que luego tienen que devolverlo, y esto obviamente a través de esa devolución sirve para, bueno, los siguientes años seguir también implementando la misma política con otros productores. Y la primera instancia que se vivió este año, que fue hace unos días como le decíamos, le otorgó a 33 productores, uno de ellos incluso acá de la zona, que en algunos minutos vamos a tener su palabra, pero vamos a lo que fue la locución del intendente Gutiérrez cuando se presentaba. Un gusto estar realizando esta conferencia de prensa, un saludo especial a los diferentes productores que nos acompañan en este día tan particular, porque primera cosa, hoy es el Día del Trabajador Rural. Y entonces está muy bueno que podamos hacer lo que es la entrega de las partidas del Fondo Rotatorio Ovino a un conjunto de productores rurales del departamento de distinta distribución geográfica a lo largo y ancho, que han sido seleccionados por la producción de la Dirección de Producción y Desarrollo a los efectos de ser destinatarios de un crédito del Fondo Rotatorio Ovino, que para explicarle a la población, este Fondo Rotatorio Ovino fue creado en la administración pasada, está dotado de $100.000 de fondo. La idea fue participar y ayudar a los pequeños productores del departamento del rubro ovino. Sabido es que es un rubro netamente familiar, que es un rubro que da mucha mano de obra, que se trata de gente que siempre está afincada en el campo y que muchas veces hay dificultades de acceso a microcréditos, y el gobierno de Rocha entendió pertinente, a través de un gran trabajo de la ingeniera Ana Castillos, de realizar este instrumento, ponerlo al servicio de nuestros productores. Y así ya cerramos la primera etapa del Fondo Rotatorio Ovino, donde se entregaron los $100.000 a 33 productores en aquel entonces. Y la buena noticia de esto es que ha habido un excelente cumplimiento de parte de los productores rurales en el repago de este crédito, que reabre la posibilidad de dar nuevos créditos a aquellos que lo solicitan o a dar nuevos créditos a productores nuevos. Creo que más del 80%, 86% de repago teníamos, y obviamente ello no significa una gran alegría, un reconocimiento a todos los productores que demuestran lo que es la capacidad de pago y la voluntad de pago de los mismos, y por supuesto volver ese dinero a circular en una primera emisión. En breve van a ser entregados otros 11 más. Hoy vamos a entregar 11 créditos de $3.000 cada uno, y es desearles que, bueno, obviamente les haya sido de utilidad, a aquellos que lo hayan usado, y los que lo van a usar por primera vez también pueda hacerle de alguna manera un piecito de desarrollo, en mejora genética, en mejora de infraestructura, en mejora de pasturas, o de aquella forma que se haya convenido la inversión. Así que bueno, para todos los presentes, feliz Día del Trabajador Rural, orgullosos de tener gente en Rocha que se dedica a trabajar la tierra, que creo que en definitiva es el sustento básico de este país. Y bueno, también estuvo presente en esta presentación Ana Castillo, que es la directora de Desarrollo Rural. Exactamente, Ana, la ingeniera Ana Castillo habló un poco más acerca de lo que ha sido, no es la primera vez que se entrega este fondo. Se creó en la primera administración de Alejo. Exactamente, allá en el 2023 fueron los primeros beneficiarios, ya van 50 personas
con estas 33 que se han venido beneficiando acerca de esto, según lo que la ingeniera Ana Castillo dice en la siguiente nota, y al menos la mitad de estos productores son mujeres. Son productoras rurales, así que eso es algo muy importante porque significa que también la mujer está cobrando protagonismo dentro del sector. Y más en un ámbito sacrificado como es el ámbito rural. A propósito de esto, ya lo decía en el comienzo Alejo, esto se realizó el pasado 30 de abril cuando se celebraba en nuestro país el Día del Trabajo Rural. Algunos de los productores no pudieron concurrir por motivos de trabajo, pero bueno, contamos con la mayoría de los beneficiarios que hoy van a poder contar con este préstamo. Comentarles que esto es un fondo, como decía Alejo, que empezamos a trabajar a partir del año 2023. A esta altura y con la cantidad de préstamos que se van a otorgar hoy, vamos a llegar a 50 productores. Un tema importante es que casi la mitad son mujeres, eso también es bien importante, es una herramienta que proporciona un monto de dinero que posibilita. En este caso tenemos varios productores que pretenden incrementar el número de ovejas de cría, algunos también lo que es la mejora en genética, la compra de carneros y lo que tiene que ver con el tema de alimentación, ¿no? Y en algunos otros casos el tema de instalaciones, mejora de instalaciones, que es un rubro que se ha ido modernizando en el departamento, y el pequeño productor es un productor que ha ido incorporando este tipo de inversiones, que no son inversiones de alto costo, pero que facilitan mucho el manejo de la majada en el establecimiento. Otra cosa importante es que con estos préstamos estamos llegando hoy a entregar un total en estos 3 ediciones, que hemos entregado de $150.000, como decía Alejo, con una excelente devolución de parte de los productores. Y se trata de productores que en promedio manejan unas 120 hectáreas, o sea que estamos bien con respecto al tema de una herramienta al alcance de los productores familiares, una política pública departamental que creamos en la administración anterior y que está resultando exitosa. Increíblemente me han estado contactando de otras intendencias para poder ir a compartir esta experiencia que tenemos en Rocha, y con mucho gusto estaremos coordinando para poder ir a contarle a las direcciones de desarrollo de otras intendencias y que también a nivel de otros departamentos este tipo de política pública pueda ser implementada. Decirles también que a partir de este año vamos a incorporar, que lo hemos hecho no de una manera tan fluida años anteriores, siempre hemos estado al servicio de los productores que hacen uso de este fondo, en lo que se refiere a asistencia técnica, sobre todo en el caso mío, en la parte de implantación de pasturas, pero a partir de este año vamos a tener visitas técnicas a los productores que lo deseen, y de hecho lo estamos coordinando en el tiempo. Contamos en la dirección también con una técnica agropecuaria, Cecilia Abreu, que es especialista en el área de ovinos, y con ella vamos a poder contar desde el punto de vista técnico los productores para ser asesorados en lo que deseen. Y de hecho también hacerle un seguimiento al tema de los préstamos, ¿no? Y de las inversiones que los productores han proyectado hacer con estos fondos. Nosotros cada 2 meses tomamos contacto con cada uno de los productores, enseguida de que se cumple el año para poder pagar la primera, segunda o tercera cuota, y cada 2 meses estamos enviando mensajes y contactándonos con los productores, recordándoles en el caso de aquellos que de repente puedan atrasarse, porque esto puede suceder, que uno tiene plazo para pagar la primera cuota en determinada fecha, y hay situaciones a veces que en el predio no permiten contar con esos recursos, pero nosotros nos comunicamos, conversamos con el productor, es flexible también ese plazo, y generalmente hemos ido logrando un muy lindo vínculo con los productores, que mano a mano, un ida y vuelta, que hace que creo que esta política pública también sea muy exitosa.
Bueno, y algo que adelantabas tú al principio de este bloque, Rubén, era un productor rural vecino acá de nuestra frontera. Sí, estamos hablando de Walter La Rosa, él es el presidente de la Fomento Rural de San Miguel. Él lo va a decir ahora cuando compartamos con ustedes su locución. Es un pequeño productor ovino que, bueno, con este dinero que le tocó como beneficio del fondo rotatorio, piensa ampliar, obviamente, su establecimiento, pero también tenemos la palabra de un jerarca de un sector importante de la Intendencia de Rosa. Sí, como tú dices, Walter La Rosa, productor ovino, y hay que destacar un poco dentro de esta producción de la Fomento ovina. de San Miguel, no sé si dice. Sí, lo dijiste, pero hay que destacar un poco lo que la bondad, digamos, de este animal, las ovejas que te dan carne, coloritos de carne, lana, exactamente, te dan muchas cosas, así que es importante para los pequeños productores rurales de nuestro departamento. Pero como dices tú también, Cristian Quinur, el director de Hacienda, también hace parte de esta tercera y última entrega con respecto a este tema. Bueno, mi nombre es Walter La Rosa, soy el presidente de la Sociedad de Fomento Rural de San Miguel. En este caso del fondo salí sorteado y soy pequeño productor, tengo pocas ovejas. La idea mía es, por ejemplo, poner más ovejas, hacer algo más de mejoramiento. Creo que es una herramienta muy buena en este momento, que nos impulsa a seguir en el campo. Y la oveja además es una cosa que siempre es nos da el diario, es la lana, es el cordero, siempre tiene que estar. Y bueno, por suerte tenemos esta herramienta, tenemos que aprovecharla, es algo muy bueno, muy bueno. La zona de nosotros ha salido gente ya favorecida y bueno, como es una zona pequeña, sí o sí nos obliga a tener oveja. Bueno, y agradezco a estar acá y a las autoridades y bueno, a la orden por allá por San Miguel. Me adhiero a las palabras del intendente, saludarlos por el Día del Trabajador Rural, y sabemos la importancia y el sacrificio que tiene la actividad y lo que apoyan y lo que incide en la economía nacional, el trabajo que día a día realizan los trabajadores, los pequeños productores y las familias que se dedican a la actividad. Si bien ha sido bastante detallado la exposición de Ana, es importante aclararlo, como decía el intendente, que son créditos sin intereses, es decir, el productor se le entrega un cheque por $3.000 y esa es la cifra que destina, porque el propósito de este fondo rotatorio ovino es justamente apoyar y no sacar beneficio desde el lado, desde la intendencia, en esta herramienta utilizada, que es muy importante y es válida y se sostiene en el tiempo, con el cumplimiento, con el muy buen cumplimiento que ha tenido por parte de los productores. Nosotros destinamos dentro del presupuesto departamental $150.000 al fondo rotatorio, pero es importante para que se siga manteniendo en el tiempo la devolución de los créditos, y eso se ha venido cumpliendo, y por lo tanto hemos venido avanzando en sucesivas etapas de otorgar nuevos créditos. Por eso es un trabajo entre todos que se hace desde la Intendencia y desde el compromiso de los propios productores para que esta herramienta sea eficiente y se siga cubriendo con las necesidades de los productores. Bueno, y vamos a realizar también la última entrega de la charla que mantuvimos con la bióloga y especialista en asuntos marinos, por decirlo de alguna forma. Yacupacha, además. Exactamente, que fue además parte también de toda esta movida que se generó y que aún está en suspenso. Una apelación. La decisión en segunda instancia en cuanto a la suspensión a este procedimiento judicial que buscaba la suspensión de las profesiones cínicas en nuestro mar territorial. Bueno, con respecto a esto, le consultamos, esto es algo que divide aguas definitivamente, ¿no? Por un lado están las asociaciones ambientalistas,
los biólogos, incluso parte del sector pesquero. Exactamente, bueno, que están en contra de esta situación. Por otro lado están aquellos que dicen, bueno, pero también el petróleo le da dinero al país, y si encontramos petróleo empezamos a producir otro elemento más que va a servirnos para el Producto Bruto Interno del país. Entonces, ¿cuál es la visión de ella con respecto a este tema, ¿no? Ella destaca de que, bueno, hace mucho tiempo Uruguay estableció... Apostó al cambio de la matriz energética, fomentando justamente el uso de energías renovables, pero estas propensiones tienen la autorización del Ministerio de Ambiente. Es contradictorio, y justamente lo que tú le preguntabas es ¿cuál sería el camino? Ella dice que no está de acuerdo con este camino, por eso se unió con otras ONG, con el sector pesquero, y presentaron este pedido de suspensión de las prospecciones que se vino realizando. Pero finalmente también conversamos acerca de, bueno, un barco que ilegalmente estuvo realizando la misma labor de prospección sísmica. Un barco de bandera noruega que era capitaneado por Erling Haaland. No, déjalo Haaland tranquilo, que se estaba preparando. ¿Va al mundial? No va al mundial. Sí, no es de los lesionados. O sea, de Arrascaeta está. Pero Noruega va. ¿Te enteraste que de Arrascaeta está ahí en el baño por el partido con Estudiantes? Sí. Pero en todo caso, Haaland no era parte del barco, pero sí un barco de bandera noruega. Un barco vikingo. Estaba haciendo prospecciones sísmicas ilegales dentro del territorio y que de hecho ya fue sancionado. Sobre esto también conversamos con Paula Laporte. Bueno, yo entiendo que nuestro país tomó un camino que fue el intentar reducir el uso de combustibles fósiles y avanzar hacia un cambio de matriz energética importante, hacia energías renovables, que tampoco son las mejores, es una realidad, todas tienen su impacto, pero estamos hablando de reducir el uso de hidrocarburos, que son los que generan los problemas y los mayores efectos en el cambio climático. Entonces, entiendo que Uruguay eligió ir hacia ese lado y ha sido un modelo importante a nivel mundial en ese sentido. Por lo tanto, nosotros como país entendemos que no deberíamos ir hacia atrás a buscar hidrocarburos cuando en todo el mundo se está pidiendo y planteando que se dejen de utilizar. Eso en una primera instancia. Es real que hay una transición, que vamos a continuar usando petróleo y que eso hay que contemplarlo, pero no necesariamente tenemos que salir a buscar petróleo en nuestro océano, que estamos en una frontera de búsqueda de petróleo, en profundidades enormes, con pozos, con perforaciones realizadas con récord mundial de profundidad y con una tecnología que se tiene que desarrollar para poder extraer petróleo de estos lugares, y con el riesgo que eso implica de extraer petróleo de sitios muy delicados, muy profundos, y que además tienen una importancia enorme para la conservación y el buen funcionamiento del océano, y no solo a nivel local de Uruguay, sino de la región e internacional. Entonces, personalmente entiendo que no hay que ir por ese camino, y más en el contexto geopolítico en el que se encuentra el mundo en este momento, ¿no? Que ya sabemos lo que implica la guerra y los problemas que genera el tener o no tener petróleo, o el querer tener el petróleo. Entonces, todo para mí está indicando que Uruguay tiene que ir por otro camino, y en lugar de salir a buscar petróleo, tiene que buscar otras formas alternativas de generar energía y de generar esta transición energética que estamos viviendo, y que ya demostramos que es posible hacerlo en un relativo corto periodo de tiempo, en lugar de ir hacia atrás, o sea, en lugar de retroceder hacia la búsqueda de hidrocarburos y entrar en el mercado inmundo que sabemos que es el mundo del petróleo y de la exportación del petróleo, que además es muy reducida la probabilidad de encontrarlo, y es muy alta la probabilidad de generar impactos negativos significativos en nuestro océano. Nosotros entendemos que la evidencia que presentamos en este informe, que también tuvo su nivel de desprestigio por parte de los demandados, entendemos que es una evidencia muy contundente y seria y con base científica de los impactos que esta actividad genera a nivel mundial. También tenemos evidencias muy cercanas en la región de esta problemática, y entendemos que debería ser considerado como una fuente importante de información
para el momento de la toma de decisiones. Nosotros estamos aguardando positivos y además sabemos y somos conscientes de que esto es una de un primer paso que se dio en la cantidad diversa de acciones judiciales y de acciones administrativas que se presentaron de parte de la sociedad, que bueno, en este caso tuvimos la oportunidad de pasar a una audiencia y que fuera aceptada, porque todas las demás no fueron recibidas, y la justicia no dio respuesta a esas otras acciones. En esta oportunidad dimos un paso más, pero entendemos que esto es algo que va a continuar, porque hay que recordar que ahora esta prospección que está actualmente realizándose en Uruguay va a ir hasta fines de mes, y a partir de noviembre va a haber una nueva ronda, digamos, de presentación de planes de gestión ambiental y de navegación por parte de las otras empresas que tienen contratos con ANCAP, y allí el Ministerio va a tener que volver a hacer la evaluación de esos planes y dar las autorizaciones definitivas para la realización. Por lo tanto, Incluso se es una hablaba en realidad que estos esto va a días, continuar. ¿Cómo, incluso perdón? se hablaba en estos días de un naviero extranjero también que estaba haciendo prospecciones sísmicas de manera ilegal dentro de las aguas territoriales uruguayas. Sí, exactamente. Y eso tiene que ver también con que Uruguay había realizado hace 10 años y tenía la autorización ya, el permiso otorgado para hacerse de 150 millas náuticas más de subsuelo marino, pero debido a que no se ratificaron los límites, falta definir un límite contra Argentina vinculado a la zona del Río de la Plata, es que no tenemos digamos, la ratificación legal de ser dueños de ese fondo marino, de esas 150 millas. Por lo tanto, de alguna manera se consideran aguas internacionales y el subsuelo también, porque todavía no tenemos este decreto ley que nos da digamos, la potestad de que de esa zona, de ese fondo marino, es del Uruguay. Y eso de alguna forma está siendo usado en ventaja para las empresas de prospección sísmica, para que, bueno, realicen prospecciones allí, porque se supone que eso no es de nadie. Sin embargo, existen organismos internacionales que regulan también las actividades que se desarrollan en zonas internacionales en el océano, y que dudo que en este caso se hayan cumplido, porque ya vimos que de esta manera un tanto irregular este buque ingresó a esta zona, ¿no? Entonces, la verdad que eso también genera un montón de preocupación, porque hay una realidad de que el Uruguay tampoco tiene la capacidad, y esto va con la pregunta que me hacías hace un ratito, no tiene la capacidad ni de controlar lo que pasa en nuestro océano, más allá de en este momento el Ministerio de Ambiente está yendo al buque a ver qué está haciendo el buque y demás, pero después no tenemos la capacidad de control en nuestro océano, no tenemos barcos científicos, no tenemos capacidades de patrullaje, ni con la pesca ilegal, ni con la sísmica, ni con otro tipo de actividad. Y tampoco tenemos la capacidad como país para hacer la extracción del petróleo. Por lo tanto, Uruguay va a tener que invertir en todo eso, y tampoco está claro cómo es todo el proceso íntegro de lo que es el ciclo del petróleo en lo que va a ser en nuestro país, si eventualmente se encuentra petróleo. Y esto del debate que se va a dar, o que se dice que se va a dar si es que se encuentra petróleo, en realidad es un debate que se debería estar dando en este momento, o incluso ya lo deberíamos haber dado antes de haber otorgado estas autorizaciones, porque ahora estamos generando impactos que eventualmente no sabemos si vamos a encontrar o no vamos a encontrar, y era parte de la discusión que teníamos que dar, ¿no? Entonces, genera como mucha preocupación la libertad con la que cualquier empresa multinacional, internacional, puede ingresar a zonas cercanas, o incluso habrá que evaluar si ingresó a zona económica exclusiva uruguaya este buque para realizar estas actividades, ¿no?
domingo, ven con tu gente ya. La fiesta es en la mesa y en el delivery también está. Entre amigos, sábado sin final, karaoke y bingo, el fin de sensacional. Entre amigos, ven a disfrutar, parrillada y pizza te van a encantar. Entre amigos, en Brasil, de Patraca 5, Chuy, te esperamos ya. É no clima do outono que o Center Free Shop é o seu ponto de encontro no Chuí. Vamos às compras? Vamos ao Center Free Shop. O mais completo frio da fronteira, aceitamos Pix. Oferecemos a maior variedade em produtos importados, perfumaria, bebidas, em destaque os melhores vinhos, camp e pesca, cama, mesa e banho, eletros e eletrônicos, bonecas, carrinhos de bebê, cadeirinhas para carro, ferramentas, caixas de som e muito mais. Na Avenida Brasil 643. Suas compras com mais alegria no Chuí estão aqui no Center Free Shop. calling my name. The city's heavy on me. I need a different air now. I just wanna break free if you feel it inside. Don't think twice, just ignite. Where the open sky calls us, we can take off tonight. The road opens for
Último bloque, y como solemos hacerlo, este bloque está destinado en este caso a temas de cultura, pero que tienen que ver con los cómics, historietas, dibujitos animados, algo de lo cual yo mamé desde chico. Sí, sí. ¿Tú comprabas las revistitas, que ibas al kiosco a comprar las revistas? Sí, yo la plata que me daban para la merienda de la escuela me la dedicaba a revistas. ¿No comías? Por eso te decían el flaco. Llegaba a tener canje de tantas revistas que tenía. Cuando había alguna que no me había gustado y eso, ¿sabes lo que es canje de revistas? Sí. Llegué a tener canje, sí. Sí, llegabas con la que ya habías leído. Es más, yo era tan apasionado que mis primeras armas, se podría decir, en lo que es la comunicación, fueron haciendo cómics en el barrio. Mirá vos. Historietas. Y bueno, vamos a hablar justamente con un hombre que viene de España y que, bueno, sus inicios son en Barcelona, también desde muy pequeño, así como tú, ¿no? Sí, fue una charla muy jugosa. Alfredo Barrientos, estamos hablando. Alberto Barrientos, perdón. Comenzamos hablando justamente sobre sus orígenes, sobre sus inicios dentro de este arte, que es el dibujo animado, de los cómics. Él habla acerca de, bueno, lo que era Barcelona, que era algo así como la meca de la animación allí en su país, en España, pero también por ahí se hablaba algo de Chile. ¿Cómo eran estos? Filomeno y... Filemón, ¿cómo es? Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. Ahí está, entre eso parte de lo que él mamó también, como decías tú en un principio, para poder empezar a dibujar. Pero nos habla acerca de Quizá de arranque nos habla de Condorito, que sabe que Scooby-Doo. Creo que acá en América del Sur, quien en algún momento leyó historieta, por sus manos de haber pasado algo de Condorito. Nos olvidamos de hablar, yo no me acuerdo si él menciona, por ejemplo, de Patrulzú. No, creo que no le Pero va a haber después otra oportunidad que charlemos con él y Patrulzú también era un referente para quienes leíamos muchas historietas. Bueno, vamos a escuchar esta primera parte de la nota con Alberto Barrientos. Empecé, fíjate, menor de edad, tendría yo 16 años. Me levantaba a las 5 o 6, iba al estudio y le di ahí a las 8 a las 9 a la escuela. Allí empecé. Y lo primero que hice fue el BFG, pues que se empieza a hacer la lista, Asterix, Asterix fue la primera, ahora me voy a acordar, Los Ladrones del César, exacto, que luego tuvo otro título, pero bueno, Asterix. Hablamos de un clásico del dibujo animado europeo. Claro, exacto, las cuatro primeras, ahora la última fue Asterix y los vikingos, y ya no se echa más, los derechos los ha comprado París, bueno, Francia, ahora todo se hace ya allí, qué curioso Asterix. Y esos son del 80, estamos hablando. También dice Benjamin Blümchen. Muchas no las conoce nadie porque no salieron a la República Alemana. Es un elefante que es bombero. La banda de Tiger Banden, la banda del Pato Tigre. Janos es un escritor muy importante allí de Alemania. También luego para Barcelona, las Tres Mellizas, no sé si llegaron aquí. Luego de la más importante es lo de Asterix y la película de las Pato Aventuras, no la serie, que se llamaba, aquí no sé cómo se llamará, era En busca de la lámpara mágica, o Tras la lámpara mágica. Es un largometraje. Y bueno, y luego ya después aprendí yo más o menos a hacer ilustración, como me gustaba dibujar, acuarela, óleo, como esto, curioso, es cartón, es Borges, al óleo, una cartulina de cartón, ¿verdad? Y bueno, sí, no sé qué podía contar. Son tantas anécdotas conocí. Cualquier material es un lienzo potencial. Curiosamente, como la Gioconda. La gente cree que está la Gioconda pintada en algo. ¿Sabes lo que es? Es el trozo de madera de un barco, curiosamente. Luego tengo que, lo enseñaré para que cuando hagáis hacer la edición, fotos del estudio, que trabajaba en Madrid, se llama Lápiz Azul. La gente, que lo que había, el estudio, tengo ahí las fotos para que... Eso y... Luego para Disney estaba muy bien esa la que he contado de Pato Aventuras, Don Martin de la revista Mad, muchos comerciales de televisión. Mencionas a muchos dibujos animados de otras procedencias, pero de España. Mortadelo y Filemón quizás son... No, de España no. Solo para Barcelona, curiosamente para las Tres Mellizas, que eran muchos capítulos. En internet están todos, es muchos. No tira más. Mucha publicidad también. En la Comunidad de Madrid tiran la basura y se veía el ¿cómo se llama este? ¿Cómo lo llamáis aquí? El contenedor. Container, ¿no? Tal. Así más o menos, no sé qué decir más. Luego la serie Tintín, la antigua que estamos hablando, que es de los 90, principios de los 90. Desde la moderna, ya es del 90 y algo. Vino Philippe Vidal, que es un director importante allí de cine,
hizo la serie Garfield. Estuvo allí con nosotros. Eso he traído las fotos. Eso te podríamos ya ver. Y entre ellos estaba, qué curioso, cuando empezamos a hacer los storyboards de los osos Gomi, tuvo que venir uno de la Disney para guiarnos en cómo querían hacerlo. Era muy majo y era chileno. ¿Cómo se llama? Vive, supongo que vive. Y la anécdota de él, que él creó a Scooby-Doo. Y la anécdota, bueno, cuento la anécdota, muy gracioso. No mucha gente sabe que fue creado por un chileno. Pues un chileno, obviamente. Él abrió un... La mayoría asociamos a Chile a Condorito. Exacto, porque es el personaje, pero fue un chileno, Álvaro Arce, que es un Troya, está en internet de él, vive, tuvo un estudio y cerró el 2013 el estudio en Las Condes, pero con toda la manera que inventó a Scooby-Doo, que era muy graciosa. Decía que Hanna-Barbera, bueno, Hanna, yo sé, uno de ellos son hombres, pero cree la gente que es una mujer. Le digo, tienes que tener un producto, vamos a ver, haz un perro, algo gracioso, no sé qué, y no se le ocurría nada. Pronto, el loco estaba muy serio, era muy gracioso. Hasta que de pronto hizo el dibujo, bien, hasta ahí bien, pero ¿y el nombre? Y no se le ocurría. El loco estaba con mucha gracia. Y de pronto que curiosamente él no fumaba ni bebía, Pues aquel día empezó a beber, porque tenía que llevar algo, a beber, a fumar. A ver, un nombre. ¿Va? Y esto que le dio por ponerse un disco de Frank Sinatra. La canción Strangers in the Night. Y la canción, ¿cómo acaba? Dubi-dubi-du, dubi-dubi. Scooby-Dooby-Doo. Por esa tontería. Y eso es una anécdota, parece pero fue por eso. Pero llegó el momento en que Alberto se vino para esta parte del mundo. El amor lo trajo. Sí, el amor mueve montañas. El amor mueve montañas y mueve a las personas de un lugar a otro del mundo. Y así fue como Alberto llegó a nuestro país. Él nos va a contar obviamente cómo es que llega, cómo es que se instala acá en Uruguay. Pero aprovechamos también esta instancia de la charla para poder conversar con él acerca de qué conocimiento tenía acerca de la caricatura en cuanto a Latinoamérica, ¿no? Exactamente, le contamos, por ejemplo, por ahí quizás más conocido fuera de las Américas está lo que ocurría en la editorial Novaro de México, por ahí Argentina con Mafalda de Quino. Bueno, sobre eso él nos habla en este tramo. Incluso le consultamos acerca del Eternauta también, ¿no? Sí. Una serie que ha hecho, ganadora. No, en realidad hablamos de la historieta, de la historieta clásico. De la serie que está basada en la historieta. Es más, ya el Eternauta es considerado un clásico de la ciencia ficción a nivel internacional. Internacional, sí. Y bueno, ahora con la serie más todavía ya venía de antes. No, ya venía de antes. Ya venía de antes. Sí, es un clásico. Bueno, habría que hacer un paréntesis en esto y decir que, César Troncoso ganó como actor de reparto por el Eternauta. Uruguayo. En los premios latinos. Recuerden que estuvimos charlando hace poco con César Troncoso justamente. Pero vamos con Alfredo Barreto y su conocimiento acerca del dibujo, el pincel, la caricatura de Latinoamérica. En producción sí sé lo que ha hecho cada país, casi todo. Lo que no conocía nada, nunca he conocido nada. Uruguay porque vine con una compañera que nos conocimos en España hace 20 años, pasa el tiempo volando, y desgraciadamente hace poquito falleció. Y ya me quedé aquí, digo, bueno, ya me quedo. Respecto a las producciones, hablando de productores y tal, lo que más me da una rabia saberlo ahora, cuando estábamos haciendo los storyboards era de los gnomos, no sé cómo se llaman aquí, son unos personajes pequeños con pitufos. No, los pitufos no. Unos gnomos que habían. Sí. Unos gnomos con un curucho grande, largo. David el gnomo. Es que cada país lo llama, no sé, que llevan barba blanca, que son pequeñitos. Sí. Tú ya tienes que, luego lo pones en editar. Y ya que iba ahí, él se hizo en Diego de León, Método de León, el estudio Iskra. Enfrente al lado hay un parque precioso, que es el de, curiosamente que muchos argentinos van ahí, porque es el de Eva Perón. Lo hizo Franco por ella, con el busto de ella y todo. Bueno, pues estando en Iskra, acabamos la producción y me voy. A veces es así, lo malo de la profesión es que se acaba, o te viene todo trabajo que no puedes ni moverte, o se cierra el estudio puede ser una semana hasta un año, que haya una producción. De momento, yo me voy a otro lado y me voy a lo de las Tres Mellizas, de Barcelona, a otro estudio. Generalmente entre nosotros siempre hay el chivateo, se está haciendo tal sitio, tal, necesitan en tal, porque aunque en aquella época había mucho trabajo y éramos mucho más. En el estudio podía haber 20 estudios en Madrid solo. Ahora quedan creo que uno o dos, o uno. Que yo sepa uno, pero bueno.
y tal, y al final pasó el tiempo, pasó el estudio Iskra, y luego veo en DVD en un sitio Vampiros en La Habana 2. Cuando veo la película, que no me gustó comparado con la 1, es una obra maestra, está entre las 100 mejores películas de la historia de Latinoamérica. Cuidado, Vampiros en La Habana. Y cuando veo que está hecha en Madrid en estudio Iskra, y de director Juan Padrón. Esa es de las cosas que más odio en mi vida, enterarme que estuvo en Madrid, no estuve yo en la producción, sabiendo dónde está el estudio y no ir a verlo. Murió con el COVID. Con el COVID el mismo día que Alberto Uderzo. Curioso, dos tipos, siempre se acordarán más de Alberto Uderzo. El hijo le decía que no, que vamos, que fuera para Madrid, el hijo vive en Madrid. Pero eso quizás el ídolo, y Quino, por supuesto, Mafalda, que al final unen las cosas. La serie de Mafalda y todo lo que se hizo con Mafalda fue con Padrón. Hablando de Argentina también hay uno de los grandes hitos de la historieta ciencia ficción, que es El Eternauta, que ahora, ahora la Netflix ha hecho. No vi, nunca leí el cómic, pero no sé cómo está la serie. Uno dice que mal, otro bien. Porque me tragué entero la serie, no sé si la sabéis, que está en YouTube, la echaban en el canal oficial de Uruguay, la de Continuará. Me tragué todos, y los tengo todos grabados, que es la historia del cómic argentino, desde la reliquia Ticotipo, todas las historias, todas. Una serie que son 20 y tantos o 30 episodios, todos, un chico gordo, así, lo comenta. Viniéndonos para acá, ya para ir redondeando, llegas hace un tiempo acá a Uruguay, estás acá en la frontera, veo que tienes mucho material elaborado en cartón, en cartulinas. ¿Cuál es la realidad hoy día de Alberto Barrientos y cuál es la expectativa? Pues por ahora simplemente cuando me mandan caricaturas, o por ejemplo, hace poco hice caricaturas a los dueños del, ¿cómo se llama del Laila. Las tengo aquí, por cierto, todo esto en el celular, luego la pasaré. Y le gustó mucho. Luego para el Bricao, que le haga unos carteles. Luego para un chaval que vende miel, que su padre es el dueño del Lisboa, sí, que es como una ferretería, sí, creo que se llama Lisboa. Pues le hice una cosa de la que él vende a miel, una abejita con música, con tal, porque claro, sé editar, me puedo hacer yo la producción propia. Luego sé dónde puedo hacer 1000 voces diferentes, entonces por ahí va. Pero de una manera, pues, que al final, como decís aquí, son chirolas. Pero lo curioso, tampoco puedes pedir un precio alto, porque nadie está para dar hoy en día un precio muy alto por nada, digo. Hasta cerraron, este año fue un año malo, cerraron hasta los, ¿cómo le llamáis aquí cuando se come continuo? Petos. No, cuando coméis, ¿ha visto el idioma? Aspecto corrido. Exacto. Bueno, han cerrado 2. Imagínate hasta qué punto, que aquí la base es la comida, ¿verdad? Pues yo tengo que, más o menos, hice como lo más curioso del mundo, que es entrar a una juguetería. Y ahí me basé, tal cosa veo que ya está muy cara, esto tal, lo que no se vende, y ahí calculé, no puedo estar diciendo a alguien una cosa así, pues 300, 400 y se lo piensa la gente. Última parte de esta charla entretenida, que por ahí algunos nombres se les escaparán, porque esto, bueno, es para más que nada quienes son adeptos a los cómics. Sabemos que los cómics dejaron de ser de friki, por ejemplo. Hoy los cómics ya no son de los friki como... ¿Estás diciendo que yo era un friki? Y probablemente en los 80 o 90... Un friki sí. Pero en esa época el que leía cómics tampoco era el ganador de la... Yo a veces dejaba de ir a jugar con mis amigos para leerlo con las nuevas adquisiciones. Pero viste, creo que no me estoy equivocando. Pero hoy, en esta nueva generación, ya son muchísimos más. No es algo totalmente popular, pero ya son muchísimos más los adeptos. La tecnología ha avanzado mucho. Los adeptos a lo que son las caricaturas y los cómics y todo esto. Pero en todo caso, hablamos de cuáles son las expectativas de vida que hoy tiene. Porque Alberto se vino a Uruguay, pero ahora se vino a la frontera. Él está viviendo acá en la frontera. ¿En qué parte de la frontera está viviendo? En Navarra, brasileño. No recuerdo, no, de Brasil. ¿En Chuy, Brasil? Pensé que era Navarra brasileña, pero bueno, no importa. Está viviendo acá cerquita nomás y está a las órdenes por si alguien quiere realizar algún trabajo. En este tramo que va a realizar algún trabajo para alguna empresa, para algún comercio. Y no solamente dibuja sobre cartulina y esto, sino que también ha venido ayornándose con las nuevas tecnologías. Sí, eso te iba a decir a propósito de que te decía recién que bueno, no vivimos los mismos tiempos que cuando yo era niño, hay otras tecnologías.
y él también se ha tenido que ir adaptando, pero vamos a dejar que él nos explique un poquito más en este último tramo de lo que fue, si se quiere, la primera parte de una nota que después vamos a ir por él de nuevo para que, bueno, nos dé un poco más de información. Hoy el mundo ha ido hacia lo digital, incluso también los dibujantes han podido... La Disney cerró. La Disney como tal hasta en París cerró. Lo mismo que tenía Tarzán, Lilo y Stitch, el Jorobado de Notre Dame se hizo en París. ¿Cómo te llevó a ti ese cambio? Me imagino que De que a todos, imagina. No, muy bien. Yo soy muy extrovertido, nada, no hubo problema, al revés, me encanta. Estoy muy bien. ¿Pero estás ayornado para las nuevas tecnologías? Sí, te estoy hablando. A mí me piden una animación o un corto animado, te lo he editado con la música y más, música. Toco el bajo, el piano, la guitarra, el ukelele, varios instrumentos. Nombre de orquesta. Sí, varios instrumentos. Lo meto por pistas. O si hay prisa, directamente hay canales en YouTube. Por supuesto que es importante eso saberlo. Música sin copyright. Pero como me gusta mucho la música clásica, tengo un almacén grande en la cabeza de música clásica, entonces simplemente con el tiempo o lo que me interese, chao. Esto me vendría bien para chao. Y claro, tuve que aprender todo eso. Pero aún así, como tradicional, hago el fondo a color, no uso digital, aunque podría hacerlo. Por ejemplo, con 3D o tal, no, yo siempre 2D. Hago un fondo, acuarela o algo más complicado, tal. Luego esto todo en pruebas os enseñaré luego. Y luego lo escaneo, lo doy color, pongo voces y hacer muchas. ¿Qué haces? Imbécil! ¡Pero jefe! ¿Qué estás haciendo? Yo qué sé. Hola niña, ¿me echabas de menos? Y voy cambiando y así pongo las voces y bien. ¿Existe alguna lo página, único que, perdón. ¿Alguna página o alguna red donde se pueda ver ese trabajo tuyo? No lo he puesto, fíjate, nada. Solo he metido en Facebook, curiosamente, por los cómics, hablando de esto que es el Club de Vértice, que eran unos cómics cuando llegaba Marvel por primera vez a España. Qué curioso también es, solo para adultos. Ponía bien en grande, bien, solo para adultos. Todo en escondidas, era gracioso. Pero curiosamente nada, ni en Instagram. ¿Cómo va pensando como el gallego antiguo? Si tengo que sacarme el SAS, tiene que moverme ya y por aquí, algo palpable, no esperar que me llamen como dice mucha gente. ¿Por qué no abres un canal de YouTube y hablas? Porque te gusta, sabes mucho de tal, del otro. Porque hay que estar, yo creo que muy esclavo. Yo he pensado, no sé, youtuber que no he conocido ninguno, me gustaría ver aquí si hay alguien, pero tienes que estar todo el día, editar otro programa, si no hubiera hecho, estaría bien, cuidado de tiempo, de cine, de algo, de animación. ¿No? ¿Y la posibilidad de hacer alguna tira cómica que sea periódica, no? Sí, eso sí me gustaría, Y he tenido ideas, he hecho... Social, como suele haberse hecho toda la vida. Sí, a mí me gustaría. A través de Kino, a través de Fontana Rosa. Como, me viene siempre como Calvin y Hobbes, o Mafalda, cosas así, Snoopy, cosas así. Es más, hice un carpincho, me hizo gracia, como carpincho ahora aquí se llama yacará. No, capibara. Capibara. ¿Ha visto que...? Es que aunque no creáis, es una cosa muy graciosa. Cuando mi compañero empezamos, hasta 20 años, imagina, llegaba, ¿sabéis? Muchos tiempos que no nos entendíamos. Increíble. Eso hay que contarlo un día y hacer. Tenía un programa, valdría un diccionario español-Uruguay. ¿Qué tontería? Todo el día, ¿pero qué quieres decirme? Capibara. No, cuando hablábamos ella y yo, tráeme el balde. ¿Qué es el balde? El cubo. Tráeme, claro, el cubo. Pero el cubo no es cúbico, nunca entendí esa parte. Y dame la trapeadora. ¿Qué es trapeadora? Y es la fregona. ¿Entiendes? Dame los palillos, si no hemos ido al chino. Sí, si nos pasa aquí a nivel de Latinoamérica incluso. Y en las piezas de la ropa, pero bueno. Luego, las tecnologías, pues bueno, sí hacen daño. Por ejemplo, ahora sobre todo con la artificial. La artificial es allá... Bueno, cuando estuve de viaje, mi querido Rubén, algo que causó conmoción, no es la palabra, pero algo que... Extrañeza, fueron unas declaraciones de un automovilista argentino. No, pero en realidad esas declaraciones fueron de hace como un año y algo. No. Sí, porque yo la publiqué en mi Facebook personal. ¿Y por qué nuevamente se volvieron a...? Porque lo que vamos a compartir, se ve que lo usaron porque... No, pero hace una semana atrás estuvo nuevamente en boga eso. Capaz que son nuevas declaraciones de Franco Colapinto. El video que yo vi en esto que vamos a compartir con los oyentes, con los seguidores, es el mismo que yo publiqué hace me obligas a entrar a mi Facebook. Bueno, para capaz
Capaz que volvió a pasar. Vas a ver que sí, Viste, recurrentemente se utiliza. Los contenidos que son virales muchas veces Recurrentemente se utiliza. Pero en todo caso hablamos de la declaración de Franco Colapinto, que habla acerca de que Uruguay es una provincia, que capaz que ya lo había dicho antes, y eso, pero ahora lo dijo. Es más, lo dijo en una radio, si mal no recuerdo. Y después también pidió disculpas. Fue una entrevista que lo dijo. Estoy acá en el 2025, acá. Yo lo publiqué el 7 de abril del año pasado. Mirá. Y si te fijas, creo que la toma es la misma. Pero por alguna razón vuelve a estar. Pero pasa muy fuerte lo que dijo. Sí, y marcó una ignorancia importante de parte de él, porque él, además de decir que es una provincia, él dice algo más. Eso sí, creo que no sale en esto que vamos a ver. No sale solamente esa parte cuando dice Franco Colapinto que Uruguay es una provincia, que esto, bueno, obviamente generó indignación en muchos uruguayos. Creo que no daba ni para darle tanta importancia a las declaraciones de este muchachito que lo que más hace en la Fórmula 1 es destruir vehículos. Bueno, pero en todo caso fue la excusa ideal para que unos viajeros argentinos que recorren el mundo en motorhome, que tienen como meta llegar a México por lo menos, por lo menos a México. Y que bueno, hicieron una primera escala tratando de conocer, a ver en realidad qué era lo que había dicho Colapinto y cuál era la realidad con la que se encontraban, y se dieron una gran sorpresa, porque nuestro país es pequeño, pero es grande de corazón y tiene muchísimo para ofrecer. Exacto, y nos vamos con este material que, por si quieren seguirlo o ver desde qué va, fue generado por Estefanía Chersic y el Ministerio de Turismo o la Dirección de Turismo. La Dirección de Turismo de Rocha compartió esto en sus redes sociales también. Nos despedimos con esto. De esta forma decimos muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí llegó nuestro amor. Volví de mi periplo carioca y bueno, hay que laburar. Exacto. Nos despedimos entonces para vos, Colapinto, que lo mirás por el metaverso. Uruguay es como una provincia argentina. Franco Colapinto dijo que Uruguay era como una provincia argentina, pero nosotros, en vez de opinar, decidimos cruzar el charco y vivir nuestra propia experiencia. Somos 60 fondos por el mundo y tenemos una meta: llegar a Centroamérica viviendo en motorhome. ¿Te sumás? Pensamos que era un lugar de paso, un país chico que se conocía en un par de días, pero la ruta te pone en tu lugar. Te dicen que es caro, que es aburrido y sí, el bolsillo duele, pero hay cosas que no tienen precio, como el día que nos quedamos sin nafta en el medio de la nada y un matrimonio de desconocidos se desvió solo para que nosotros pudiéramos seguir, o Marcelo en Montevideo, que nos abrió su casa para arreglar el piso de nuestro hogar, o el herrero que rediseñó nuestra cama solo por el gusto de ayudar. Incluso ese día que entramos al taller mecánico y no nos quisieron cobrar ni un peso por el arreglo. Ahí nos dimos cuenta de que Uruguay no se conoce, se siente. Acá aprendimos a frenar, a entender por qué un país entero se detiene a aplaudir el sol cuando se va. No es un ritual raro, es gratitud. Es entender que aunque estés lejos de todo, acá nunca serás un extraño. Uruguay no es una provincia, es el refugio que nos preparó para lo que sigue. Llevamos más de 30.000 kilómetros recorridos y nuestro proyecto final es llegar a México recorriendo América paso a paso. Nos vamos con el alma llena y sí, probamos el dulce de leche y el asado uruguayo. Y te digo la verdad, nos hicieron dudar bastante. La ruta sigue y el continente nos espera. Gracias Uruguay por recibirnos siempre tan pero tan bien. ¿Te subís a este viaje? Sumate que hay lugar.